online de esta semana, que Luis Pérez, que el día de hoy nos va a venir a platicar acerca de espacios de trabajo. ¿Es adaptación o es transformación? Porque son muy diferentes. Les platico que Luis es el director de desarrollo de soluciones de Instagroup. Entonces, Luis, qué gusto tenerte hoy lunes, 6 de la tarde, un poquito de lluvia, pero qué bonito que nos vengas de la manita a explicar qué es lo que va a pasar, porque todos estamos llenos de dudas. Claro. Te agradezco muchísimo, Alma. Gracias por la presentación y gracias a iOS Offices por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. Efectivamente, Alma, como tú lo estás diciendo, el día de hoy voy a platicarles sobre espacios de trabajo después de esta cuarentena, que como bien dices, no fue cuarentena como tal. Ha habido muchísimos rumores, dudas, nadie sabe qué es lo que va a pasar con las oficinas, vamos a volver a las oficinas como las conocíamos antes, van a cambiar las oficinas y entonces nosotros hemos hecho muchísima investigación al respecto y es de lo que les quiero hablar hoy. Entonces, bueno, muchas gracias por la presentación, voy a compartir mi pantalla para iniciar. Claro que sí, muchísimas gracias a ti por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bien, gracias, me equivoqué de pantalla, discúlpenme, esta es la buena. Muy bien. Bueno, Alma, si no están viendo mi pantalla, me avisas. Creo que Ya, sí. ahí entró tu presentación perfecta. Excelente, gracias. Bueno, Instant Offices, muy brevemente, nosotros somos una empresa especializada en soluciones de espacio flexible para individuos y para empresas. Y básicamente nos soportamos de operadores como iOS Offices o todos los demás que hay en el mercado para brindar soluciones, que principalmente son soluciones de corto plazo, con muchísima flexibilidad en los contratos, con soluciones hechas a la medida, con oficinas remotas, con todo este tipo de necesidades que tienen las empresas hoy en día, de flexibilidad y que ahora en esta época pandémica o post-pandémica serán mucho más importantes. Entonces, voy a brincar al primer slide y disculpen que está esto en inglés, pero así venía la imagen inicialmente, pero creo que muchos de ustedes habrán visto y leído a lo largo de estas largas semanas cúmulo de noticias en todos lados sobre el fin de la oficina, o que la oficina ya no la necesitamos, o que la oficina ya no será lo que era antes, o que estamos viendo el fin de la oficina y que Twitter y Facebook van a mandar a sus empleados a trabajar el resto de su vida desde su casa. Y una serie de cosas que aquí son solo unos imágenes de los periódicos online, pero que finalmente no son más que lo que se le llama en la industria digital como un clickbait, ¿no? Es un titular llamativo para que la persona le dé clic y entonces vea la publicidad y etcétera, etcétera. ¿Y por qué les digo esto? Porque la oficina está lejos de desaparecer y no se los digo solamente como un deseo, porque es a lo que yo me dedico o a lo que Instant nos dedicamos, sino porque es una realidad basada en la investigación que nosotros desarrollamos. Hay varias razones que quisiera mencionar de por qué la oficina está lejos de desaparecer. Primero, el manejo del personal. Principalmente en Latinoamérica, ustedes saben que existe esta, se puede llamar cultura de que para que el empleado trabaje hay que estarlo observando, hay que estarlo siguiendo, para que el director o el manager esté seguro de que está el empleado trabajando, lo tiene que estar viendo ahí sentado. Esa es una mala práctica y es un mal ejemplo. Sin embargo, es parte de la cultura latinoamericana y de muchos otros países en la cual el manejo del personal, cuando más efectivo es cuando es de manera presencial. También para temas de éxito, de generación de ideas, de otras muchas cosas en positivo, el manejo del personal en donde se interactúa cara a cara es mucho más efectivo, ¿sí? El segundo tema es la sociabilidad. Somos seres sociables por naturaleza. Nadie estamos hechos para crecer en lo individual, en solitario, sino, y particularmente en las empresas o en las iniciativas de entrepreneurs o de iniciativas laborales que tenemos,
el tema de la sociabilidad y de la convivencia son un factor fundamental. No es solamente la diversión de a ver qué chisme me cuenta mi amiga o mi amigo, sino es la convivencia y el estar debatiendo ideas, intercambiando pensamientos, contrarrestando con ideas que alguien más pueda traer a la mesa. Es un tema importantísimo el asunto de la sociabilidad. El tercer punto es la identidad de la cultura. Si nosotros fuéramos unos robots, en donde es lo mismo tener un individuo que haga, vamos a decir, contabilidad o que sea cajero de un banco, o sea, si fuera la misma maquinaria haciendo lo mismo, entonces la identidad y la cultura no serían importantes, porque a un robot no le importa si la empresa tiene una identidad o si existe una cultura corporativa. Sin embargo, siendo que las empresas, por lo que están peleando justamente y por lo que se debaten todos los días, es por el talento de las personas y encontrar a la persona adecuada en el rol que necesito, eso justamente va motivado por el asunto de la identidad y la cultura de las empresas. Hoy las empresas invierten muchísimo dinero en generar identidad, en que las empresas se identifiquen con cómo es que aquí trabajamos, cómo hacemos las cosas aquí, somos una empresa más reactiva o más proactiva, o somos un back office, o somos los servicios financieros que tenemos un tema de secrecía muy alto, y todo eso es parte de una identidad de la empresa. Cuando no tienes esa relación persona a persona, estando dentro de cuatro paredes, todos juntos, esa cultura se diluye y cada quien hace en su casa lo que quiera, ¿no? Es su propia cultura, genera su propia identidad laboral. El cuarto punto es el de igualdad y beneficios. El hecho de tener una oficina, si se dan cuenta, en una oficina, la mayoría de las personas tienen acceso a los mismos recursos. Unos son más tipo socialista, en donde, por ejemplo, el Internet, el Wi-Fi es para todos el mismo. A lo mejor una oficina es más grande que para otros, o a lo mejor unos tienen un cubículo, o una persona tiene un escritor asignado. Sin embargo, las oficinas generan un ambiente de igualdad en el cual todos tenemos lo necesario para desarrollar nuestros roles. Cuando eso desaparece y nos vamos a la casa, y como decían todos estos titulares de periódico, trabajamos desde casa y pensamos estar trabajando muy bien, cada quien tenemos distintas cosas. Y podría ser hasta injusto por parte de un director o un CEO o un gerente general estar demandando la misma productividad de alguno de sus personas, de su personal, tanto como de los otros, sin saber qué es lo que hay detrás de la cámara que está viendo a través de su Zoom o de su Teams o de su plataforma de videoconferencia. A lo mejor el individuo no tiene un escritorio adecuado, no tiene la silla ergonómica adecuada, no tiene luz natural, no tiene Wi-Fi o una velocidad decente de Internet y una serie de cosas que a lo mejor a las personas no les permiten ser productivas y no les permiten dar a la empresa lo que se está esperando de ellos. Y el punto final tiene que ver con regulaciones públicas o privadas. Esto es algo que todavía no empezamos a ver, pero muy pronto lo vamos a empezar a ver, que tiene que ver con que si yo como empresa o como empleador o no le doy a mi empleado lo necesario para trabajar en su espacio de trabajo y lo motivo o lo empujo a trabajar desde su casa, el empleado podría empezar a demandar algún tipo de beneficios que hoy que no tenemos hoy considerados, como por ejemplo asumir parte de la renta de mi casa, o voy a cobrarte el Internet, porque si yo no trabajo en mi casa no uso Internet, y entonces tú como empresa me tienes que cooperar con una parte de eso. O por ejemplo en los Estados Unidos es muy común el tema de riesgo, liability, que se le conoce, en el cual
si algo me pasa en mi horario de trabajo estando en mi casa, si me voy a servir un café a la cocina y el piso está mojado y me caigo y me rompo la cabeza, entonces tengo el derecho de exigir a la empresa para la que trabajo cubra todos los gastos médicos y todo lo que sea necesario porque estaba en horario de trabajo, sin embargo estoy en mi casa. ¿Sí? Entonces esas pueden ser regulaciones públicas o privadas. Hay empresas que pueden decir, instaurar sus propias regulaciones, de decir, mira, nosotros a lo mejor hoy tenemos regulaciones de escritorios de altura ajustable, de altura regulable para temas de salud, y en sus oficinas hoy tienen ese tipo de escritorios. Cuando lo mandas a su casa, el empleado no lo tiene. Entonces, antes era una regulación y ahora no va a ser una regulación, entonces entraremos un poco en conflicto. Entonces, por estas razones, y probablemente por algunas más, la oficina está lejos de desaparecer y más bien está por transformarse. ¿Qué es lo que ha cambiado a partir del COVID? Esta es una encuesta, lo que ustedes ven en pantalla, del 2019, y es una encuesta hecha por Colliers. Colliers es una empresa de real estate muy reconocida, una empresa global, en donde le preguntaban a los usuarios qué proporción de tu portafolio será flexible en los próximos 3 años. Y flexible tiene que ver con estar lejos de un contrato de arrendamiento tradicional, un contrato a 5 años o a 10 años. El caso más extremo, que es digamos, la última línea que ven ahí, los directores pensaban en 2019, estamos hablando de hace 5 o 6 meses, que 20% de su portafolio sería flexible en los próximos 3 años. ¿Sí? ¿Qué pasó 3 meses después de esto? Y este es parte de nuestra propia investigación en Instant. 74% de los encuestados planean una conversión a flexibilidad. O sea, ya no estamos hablando de ese 20% que esperaba un cambio en los próximos 3 años, sino ya prácticamente 3 de 4 personas están pensando convertirse a espacios flexibles. 69% planean reducir metraje de oficinas e incrementar el trabajo remoto. Entonces, las oficinas hoy van a quedar aparentemente grandes para la necesidad y entonces va a incrementar el trabajo remoto. Y con trabajo remoto me refiero a trabajo desde casa, a pesar de que lo he criticado mucho en estos minutos, pero puede ser trabajo desde casa, puede ser trabajo desde un centro de cowork, puede ser desde una cafetería, puede ser desde donde tú quieras trabajar, ¿sí? 100%, y esto llama la atención, ¿no? Porque una encuesta generalmente nunca dice 100%, pero 100% consideran de vital importancia involucrar modelos flexibles de trabajo en su estrategia. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a que durante este tiempo que hemos estado en esta cuarentena, nos hemos dado cuenta como individuos y como empresas de que el espacio flexible productiva. Luis, perdón por interrumpirte, está fallando un poquito tu sonido y ahorita te me perdiste. Discúlpame, ¿ahí me escuchas bien? Sí, a ver. Ok, bueno, lo vuelvo a repetir. 100% consideran de vital importancia involucrar modelos flexibles de trabajo en su estrategia por potenciarla más de lo que tenían anteriormente. Y finalmente, el último dato que llama mucho la atención, el 79% de los encuestados consideran que la colaboración presencial, y esta es la clave de este dato, la colaboración presencial incrementa la posibilidad del éxito de esas empresas o individuos. Y esto parece llegar a contradecir un poco, porque aquí estamos hablando de, nos tenemos que reunir. O sea, 8 de cada 10 piensan que nos tenemos que reunir, sin embargo, también los flexibles. Entonces, aquí esto nos hace pensar que hay un modelo intermedio que hoy estamos empezando a explorar. Y permítanme brincar a eso. Entonces, la oficina, a causa de esto que les estoy comentando, está en un punto de inflexión, en un punto de quiebre. Y es algo que a medida que evaluamos el impacto de COVID en nuestra sociedad se hace más y más evidente. Y estas 4 preguntas que le
les pongo en pantalla es lo principal que hemos notado, que los CFOs o los CEOs o gerentes generales, gerentes de país, están empezando a preguntarse o están buscando las respuestas en este momento. Nosotros vemos ahorita un poco de descontrol, un poco todos para todos lados, como diríamos, como pollo sin cabeza, tratando de encontrar soluciones. Y preguntando en muchos lados, preguntando a brokers, viniendo con nosotros, yendo con operadores como ellos offices, a preguntar, bueno, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿Cuál va a ser el rol de la oficina en un futuro? Que la generalidad de las empresas esperan ver reducciones considerables en sus portafolios, algunas con extremos hasta de un 80%. Está como en un 50%. Y es que hoy las oficinas, tal vez en México, no a partir del día de hoy, Luis, se fue tu sonido. No te escucho. Bueno, hubo un pequeño fallo de sonido ahorita, pero esperemos que lo arregle rápidamente, Luis, y regrese para seguirnos platicando acerca de las oficinas y del COVID. ¿Qué va a pasar? Ahí, ¿volví? Sí, volviste. Discúlpeme, se cayó la conexión. Está perfecto, no te preocupes. Yo aquí me puse a platicar un poquito. No te escuchas nuevamente. Bueno, en lo que Luis regresa, pues creo que para todos los que nos están viendo es súper importante lo que está diciendo Luis. Yo sé que muchos, por ejemplo, y lo digo desde perspectiva de mis amistades, es de, no, es que estoy trabajando muchísimo más de lo que trabajaba yo en la oficina. Mis horarios, o ya no hay horarios, hay muchísimas personas que a las 9, 10 de la noche están recibiendo mensajes, siguen con presentaciones, los horarios han desfasado demasiado. Y bueno, simplemente hay muchas veces es que se ponen la camisa y seguimos en pijama, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que sí es muy importante lo que nos está platicando el día de hoy Luis, que regresemos a una normalidad donde también, pues, en caso de familias, ustedes también les llega a pasar que están con los pequeños en casa y ahorita que están con lo de las escuelas y todo esto también es, pues, yo lo he visto con amistades que es un conflicto, ya que de repente están con las tareas, pero también están con la reunión, con el Zoom, pero están con, y muchas mamás les ha tocado dar clases a los demás compañeritos. Entonces sí, realmente se vuelve, miren, yo aquí platicando con ustedes y ya regresó Luis. Discúlpame, Alma, y disculpe a la audiencia. De verdad que nunca tengo problemas de conexión, excepto el día que no los debo de tener. No te preocupes, aquí yo me puse a platicar con los que nos están viendo y estaba yo comentándoles que sí, o sea, que también es importante ya regresar a la normalidad, porque hay una cuestión de desfase en los horarios que muchas veces yo lo he escuchado y es a las 9 de la noche siguen trabajando o combinar con los pequeños las clases y que de repente están como de oficina, pero de maestra, pero de escuela, pero de mamá, pero de Cenicienta, ha sido un descontrol total. Tienen mucha razón. Se pensaba, Alma, que el espacio de trabajo, las primeras semanas, que el trabajo desde casa era cómodo, y conforme empezaron a pasar los días y las semanas, nos fuimos empezando a dar cuenta que tal vez sí la oficina es algo que necesitamos. Tal vez en distinta dimensión, en una época pandémica o post-pandémica, pero es necesaria. Y un poquito más adelante voy a hablar sobre eso. Sí, yo me puse a platicar de eso en lo que regresabas. Bien. Toqué algunos puntos. Bien, gracias. Bueno, entonces, para concluir rápidamente con el tema de las preguntas, entonces, ¿cuál va a ser el rol de la oficina en el futuro? Es una de las preguntas. La segunda, ¿qué tan bien cumple nuestro portafolio actual con las necesidades operativas futuras? Es un hecho que
las empresas, como probablemente todas en las que ustedes trabajan, su modelo de negocio va a cambiar a partir de esta pandemia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a operar a partir de ahora? Sería difícil pensar que van a regresar a lo que conocían antes como modelo operativo de negocio. Dejemos la oficina de lado, o sea, su negocio va a ser distinto a partir de ahora. Entonces, por lo tanto, su oficina también muy probablemente tendrá que ser distinta. ¿Cuáles son los costos y barreras del cambio? Esta es una pregunta que todos los directores de finanzas se hacen. Históricamente, el real estate o las oficinas corporativas han sido el último bastión, digamos, que se resiste a la transformación del modelo del outsourcing, ¿no? Prácticamente todas las disciplinas de una empresa hoy en día están en un outsource, ¿no? Desde la nómina, recursos humanos, todo el tema de beneficios, todos son temas que alguien más tiene y se los provee a la empresa, dado que no es el core de su negocio. El real estate tradicionalmente no se había hecho así. Sin embargo, ahora parece que es lo último que quedaba del modelo del outsource que no conocíamos. Y finalmente, ¿qué costos podemos reducir si tuviéramos el espacio adecuado? Real estate es tradicionalmente, en cualquier industria, es el tercer costo más caro, después de salarios, y depende de la industria, puede ser marketing o investigación, ¿no? Si es una empresa farmacéutica, por ejemplo, ese es su segundo costo más alto, y real estate está en tercer lugar. Entonces, tener esos pasivos o ese capital no productivo en una oficina parecería en esta época que es ineficiente, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que nosotros estamos dando de manera muy breve? Reducción del gasto operativo, la preservación del capital. No necesitan utilizar su capital en oficinas, ¿no? En algo que no es productivo para el core del negocio. Y un manejo eficiente del flujo de efectivo. Número 2, arrendamientos flexibles. O sea, que nos vuelva a pasar una pandemia o que vuelvan a cerrar por esta misma pandemia por otro largo periodo de tiempo, asumiendo contratos de largo plazo, parece que no es la mejor estrategia. Entonces, arrendamientos flexibles, corto plazo, que proveen escalabilidad inmediata. Si mañana contrato 30 personas, pues 30 personas pueden ubicarse en mis oficinas. Y si mañana los dejo de tener, pues que pueda reducir también ese espacio en mis oficinas. Un enfoque en el bienestar y en la experiencia del empleado, tema de salud, de familia, del balance, work-life balance, ¿no? Trabajo y vida. Y un real estate o una estrategia de inmobiliaria alineada al modelo futuro de negocio, ¿sí? En su nueva estrategia. Déjenme darle next aquí. Solo les quiero mostrar esta gráfica para que vean cómo se está moviendo el tema del mercado, sobre todo del mercado flexible. Esta es una gráfica, la línea roja punteada es 15 de marzo, que es el inicio de la pandemia. O el día que se cerraron, digamos, las cosas en el continente americano. Y la línea gris oscuro es los Estados Unidos, la línea azul es México, y la línea verde son para Instant, nuestros 13 mercados más importantes a nivel global. Nosotros estábamos viendo, ustedes ven en la vertical, en la Y, un índice, que es un índice que Google maneja, que en este caso marca 100, que era el porcentaje de búsquedas online que nosotros estábamos recibiendo, de leads online de personas que estaban buscando oficinas. Llegó el 15 de marzo y esto se desplomó de manera dramática, como lo ven aquí. Y poco a poco, y como se predijo en algún momento que esto iba a ser una recuperación parecida al logo de Nike, ¿no? Ya estamos, antes de lo esperado, justo ustedes pueden ver en las X, mediados de mayo y finales de mayo, que es el último dato que tengo aquí, ya muy cerca y por momentos pasado, los índices que teníamos de leads previo a la pandemia. Y esto ha sido porque las personas o las corporaciones o cualquier empresa, pyme, lo que sea, están volviendo a la actividad y están pensando, bueno, ¿qué voy a hacer con mis oficinas? ¿Quiero deshacerme de mi espacio tradicional o no tengo una oficina porque la dejé
y ahora necesito una oficina, ¿no? Y entonces todo esto está causando muchísimo revuelo en el mercado y aquí estamos viendo cómo está empezando a repuntar. La demanda del espacio flexible en pre-COVID, antes de marzo, estaba alrededor del 27% del mercado. El otro 70% era espacio tradicional. Nosotros anticipamos que para fin del 2021 estemos en 35% de espacio flexible y el 65% restante sea real estate tradicional. Esto es una historia que tal vez les parecerá familiar, pero miren, febrero de 2020, esta era la estructura de una empresa cualquiera. Tienes un core, que es como tus oficinas centrales, tus contratos de arrendamiento tradicionales. Podía haber un espacio pequeño de oficinas flexibles o coworking, remotos con tus fuerzas de ventas o de marketing en algunas ciudades. Y tenías ya, dada la época en la que vivimos, un área de un grupo de personas que estaban trabajando desde casa. ¿Qué pasó en abril de 2020? De la nada y sin mayor aviso, caímos en esto. Toda la gente se fue a home working. Quedaron estas dos líneas que ven en el fondo de core y de flex, que tienen que ver con funciones que no pueden trabajar remotamente, como pueden ser funciones bancarias o personal de salud. Entonces, por eso es que continúan esas dos. Sin embargo, ¿qué pasó en abril de 2020? Si ven este sombreado, es el costo del real estate tradicional del cual las empresas no se pudieron deshacer. Entonces, sí, toda la gente se fue a trabajar de casa, sin embargo, siguieron pagando sus contratos de arrendamiento, que es un costo brutal, ¿sí? Esto debe tener una solución y es justamente una predicción que nosotros estamos haciendo, futura, y le pongo aquí abril de 2023, no sé, no se los podría afirmar, pero algo que podrá pasar en los próximos años. El core, lo que era el core, las oficinas de contratos de arrendamiento tradicionales, se van a convertir en esto que nosotros le estamos llamando hubs, que es como oficinas centrales que van a ser en espacios reducidos y controlados. Y ahorita les explico lo de reducidos y controlados. Luego, hasta arriba, pueden ver todo lo que es el trabajo desde casa, que sin duda se va a incrementar. A pesar de que no es la mejor solución y tiene muchas limitantes, va a incrementar. Y luego anticipamos que va a aparecer no va a aparecer, ya está apareciendo este nuevo concepto de spokes. Intenté encontrar la traducción a este modelo, que se le conoce como hubs y spokes, la traducción a español, y no existe. Pero esto tiene que ver con la analogía de una rueda de bicicleta. El hub es el centro de la rueda de la bicicleta y lo que en México conocemos como los rayos de la bicicleta son los spokes, ¿okay? Que te llevan a la llanta. ¿Okay? Entonces, los hubs será esta oficina volviendo al tema de un arrendamiento tradicional con un costo fijo y va a ser reducida porque seguramente van a tener el mínimo espacio posible para minimizar su gasto, ¿sí? Además, va a ser personal el que trabaje ahí, que si esta pandemia se extiende, vamos a pensar 2 años, por decirlo así, va a ser personal que no va a querer correr riesgos por trabajar ahí, no va a querer tener visitantes externos yendo a la oficina y tener el riesgo de contagiarse. Entonces, no va a ser tan fácil como, yo trabajo para esta empresa, no sé, Lenovo, que estoy viendo aquí en mi computadora, y voy a entrar a mi oficina de Lenovo el día que yo quiera. No, yo me imagino que va a haber una cierta tecnología vía celular en el cual digas, voy a ir a la oficina hoy, a lo mejor puedas tomarte la temperatura en la puerta y ver si así puedes entrar a la oficina, pero no será de libre acceso. Y por eso es que será un espacio pequeño. Donde va a haber la flexibilidad va a ser en los spokes. Y por eso les pongo esta especie de resortito ahí en negro, porque va a ser un costo que es flexible. Esto puede ser solucionado a través de una oficina flex, como lo que encuentran en News Offices, o un coworking, que puedes ir a un contrato mes a mes,
¿sí? En el cual, mira, necesito 10 personas trabajando a todo lo que da durante el mes de julio y el mes de agosto ya se acabó el proyecto y ya me fui. Ya, se acabó. No tienes un contrato de arrendamiento a largo plazo. Entonces va a empezar a existir este modelo de spokes que va a subir y bajar tanto en personal como en costo. Les voy a ejemplificar esto con un modelo que me gusta mencionar en Perú, porque creo que ejemplifica muy bien la situación. Ustedes están viendo en pantalla el mapa de la ciudad de Lima. Si conocen Lima, lo que estoy marcando en este óvalo naranja es el sector de San Isidro y el sector de Miraflores. Estos son los sectores corporativos por excelencia. Cualquier corporación con presencia en Lima tiene sus oficinas en este sector. Lo que ven a la derecha que acaba de aparecer es la zona residencial de más altos ingresos en Lima. Entonces, cualquier directivo o de nivel medio management hacia arriba vive en esa zona que ven en el óvalo verde. La distancia que hay entre estos dos óvalos es de 14 kilómetros a lo largo de esta vía que ven ahí que se llama Javier Prado. 14 kilómetros en una hora pico, esta distancia puede llegar a tomar una hora 45 minutos en el tráfico. Y generalmente todos con transporte privado, ¿no? En sus autos de uno por auto, ¿no? Una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, ahí estamos hablando de 3 horas perdidas, ¿no? Básicamente. ¿Cómo anticipamos? Entonces, esto es el modelo previo pandemia, el cual todos estamos muy familiarizados y que no hace mucho estábamos viviendo. ¿Qué anticipamos que va a suceder? Lo que ven en pantalla es una representación gráfica de probablemente el tamaño que tuviera la oficina de esa empresa, la que ustedes quieran. Esa oficina anticipamos que se va a reducir, se va a convertir de una oficina central a un hub, ¿sí? Algo más chiquito. La van a seguir teniendo en San Isidro porque es el sector corporativo por excelencia en Lima. Y van a aparecer estos 3 spokes. Uno al lado derecho, donde está, digamos, casas de empleados, en la zona este y en la zona sur. Y uno al norte, que es donde probablemente esté un cliente. Entonces, en esos 3 puntos, tal vez convendría tener una oficina que sea un punto de touchdown space, ¿no? Llamaríamos, que es ir, poder sentarte, hacer tu email, tener una impresora, tener café, poder tener una reunión en equipo. Y ahora, pensemos que si en este sector donde residen los ejecutivos de cualquier empresa, todos los lunes tienen una reunión de liderazgo, ¿para qué se transportan 8 o 10 personas en 8 o 10 vehículos? 1 hora y media, ¿no? Eso haciéndolo más de 10 horas, hombre, los más, digamos, de los ejecutivos, de los salarios más caros de tu empresa, transportarlos a San Isidro, cuando podrían reunirse en un centro o en una oficina flexible cerca de casa y tener su reunión de liderazgo de 3, 4 horas, lo que tengan que reunirse, ahí nada más, y no tener que transportarse hacia el centro. Esto les minimiza tiempo perdido, les aumenta su balance de vida-trabajo, minimizan sus riesgos si es que alguno se transporta en transporte público, su riesgo de contagio, etcétera, etcétera. Todos creo que identificamos los beneficios que esto puede ofrecer. 5 predicciones para empezar a cerrar sobre lo que anticipamos que va a suceder con el real estate corporativo. Uno es que el trabajo en casa llegó para quedarse. O sea, el péndulo se movió de un 10% de trabajo remoto anterior al COVID a un 90% que llegamos durante COVID, y ahora va a regresar ese péndulo y se va a estabilizar en algún lado, que sabemos que no va a ser el 10 y tampoco va a ser el 90, ¿no? Va a caer por ahí en el 40-50%. Y eso es una transformación que nadie anticipaba.
que tal vez los que nos dedicamos a la industria flexible pensábamos ver en 10 años, pero que hoy por la pandemia le estamos viendo de manera muy acelerada. El segundo es, los portafolios corporativos necesitan repensarse y readecuarse. Y ya ahondé, creo que mucho detalle sobre esto, pero si los costos de real estate son típicamente del 9 al 12%, las empresas estarán viendo la oportunidad de reducir esto a un 5 o 6% de sus gastos operativos en costo de real estate. Número 3, continuo aumento de flexibilidad, el reto para el arrendamiento tradicional. O sea, yo creo que hoy en día cualquier empresa que tenga que ir a renovar un contrato de arrendamiento por 5 años o por 10 años, se lo va a pensar 2 veces. O sea, nadie sabe qué va a pasar a final del año y ahorita comprometer, primero, el arrendamiento de largo plazo más la inversión de capital para adecuar las oficinas parece que no haría mucho sentido. Número 4, la continuidad del negocio va a ser un cambio permanente. Esto es algo que es muy propio de la industria financiera, principalmente en el cual siempre tiene, y de los seguros también, en donde siempre tienen un plan alterno en caso de emergencia. Por ejemplo, en Ciudad de México, esto era muy común, o todavía puede ser que sea común. En caso de terremoto, los bancos y las aseguradoras tienen un lugar, digamos, fuera de la ciudad o en la zona de Santa Fe o hacia Pachuca, zonas que no son sísmicas, en donde pueden recibir para continuar trabajando a todos los empleados que tal vez sufrieron un sismo en el centro de la ciudad. Bueno, durante muchos años, ese fue inclusive un área de negocio dentro de las empresas. Creo que hoy se están dando cuenta que no necesitas esa solución cuando todos podemos trabajar desde casa de manera productiva, entre comillas, ¿no? Fuimos por un experimento, el más grande de la historia, trabajando desde casa y fue exitoso. Y finalmente, llegada de tecnología al mundo del real estate corporativo. Y eso es algo, creo que, esperado por muchos. Ha tomado muchísimo tiempo que la tecnología toque los portafolios inmobiliarios. El real estate ha sido la industria que menos se ha transformado desde sus inicios. Siempre continúa siendo un espacio de trabajo que arriendas por largo plazo, tienes que pagar una inversión, lo deprecias en el tiempo, se hace viejo y ya no vale nada, tienes que pagar un servicio de limpieza y de mantenimiento, y realmente no hay o hay poca tecnología que haya venido a transformar esa industria. Así que creo que vamos a empezar a ver mucho sobre esto. Y les pongo un muy breve ejemplo. Recientemente platicaba con un amigo sobre el tema de controlar el flujo de tránsito hacia una oficina. Es muy común en la industria del retail que esto se haga. Se pone un sensor, digamos, en la puerta de una tienda y se controla cuántas personas entran, cuántas personas salen, etcétera, etcétera. Y eso ofrece indicadores muy importantes para saber si para ver si al retail, a la tienda está entrando personal. Bueno, eso no se usa, no es común en las oficinas. Bueno, ahora anticipamos que no se va a usar para ver si la empresa está vendiendo o no, sino para controlar cuántas personas están dentro de la oficina para un tema de control sanitario, ¿sí? O sensores de temperatura, o los elevadores, cómo van a controlar el flujo de las personas que entran a los elevadores. Y ese tipo de soluciones cada vez serán más y más comunes. Entonces, la tecnología finalmente nos va a llegar. Quiero concluir con esta imagen de Charles Darwin. Y para cerrar les diría que estoy seguro que no será ni la primera vez ni la última que escuchen sobre el profundo y duradero impacto que esta pandemia va a tener en nuestra sociedad actual y futura. Al menos en los últimos 75 años, la humanidad no había sido puesta a prueba de una manera tan radical. Ha sido en este encierro que hemos conocido
tanto nuestros extremos, de lo más alto a lo más bajo. Hemos conocido tal vez lo peor y lo mejor de nosotros mismos como personas y como sociedad. Hemos también aprendido a extrañar y valorar cosas que antes dábamos por sentadas, ¿no? Como el contacto físico, el abrazo, el saludo, el apretón de manos, o una conversación cara a cara con un colega, una plática con tu jefe, o una lluvia de ideas en equipo. De nosotros depende enfocarnos en una crisis sin salida o en una oportunidad para transformarnos desde dentro. Creo que los espacios de trabajo a este punto de la pandemia se humanizaron. En las primeras semanas de la pandemia, y como lo comentaba antes, lo subvaloramos la oficina. Pensábamos que no la necesitaríamos, que funcionábamos muy bien sin oficina, y hoy nos empezamos a dar cuenta de lo mucho que nos hacen falta para hacer crecer oportunidades, para desarrollarnos como individuos, socializando, para desafiarnos, para resolver retos juntos dentro de una empresa, para generar cultura colectiva y todos esos beneficios de los que les hablé antes. La oficina no va a desaparecer, va a transformarse. Muchas gracias. No, no te oigo, Alma. ¿Solo soy yo? No te oigo. Espera. Ahí. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Ah, ok. Es que me había yo puesto los AirDrops. Ya, Listo. ahí te... Listísimo. Que realmente, digo, lo cerraste súper bonito porque sí, es muy cierto lo que dijiste. Creo que hemos aprendido a valorar muchas cosas y sobre todo el tema de la oficina, creo que al contrario, decíamos, no, es que estoy harto de ir a la oficina, estoy harto de... Y creo que hoy en día se valora muchísimo más eso y es quiero la oficina porque la oficina fomenta también horarios. Lo que estaba yo platicando cuando hubo el break, que es en la casa de repente se pierde noción del tiempo y de repente es, bueno, me despierto a las 6 de la mañana, bueno, a las 9, bueno, dependiendo de los niños, y estar, por ejemplo, en familia. La función, pues mamá, cocinera, cenicienta, oficinista, o sea, es espérame tantito porque no puedo estar ni aquí ni allá, necesito mi espacio para poder enfocarme en una sola cosa, que eso es lo que sucede cuando te vas a una oficina, que hay emergencias, pero no estás todo el tiempo abocada a 5 temas. Entonces, sí, o sea, es muy importante eso. Y también saber que, pues sí, o sea, también viene vamos a estar desde casa muchas personas, porque muchos, o bueno, por lo menos de algunos amigos míos, les he preguntado y me dijeron, no, pues la oficina nos dijeron que regresábamos hasta septiembre, hasta octubre. Claro. Y que mientras nos vamos a seguir en la oficina y vamos a estar haciendo estas conference calls, y va a ser todo remoto, igual automotriz. Bueno, en mi caso, por ejemplo, conducciones, eventos, está más que cancelado por ahorita, porque digo, son eventos masivos, los que normalmente, entonces sí, o sea, todo esta revolución y cambio, qué importante es como escucharlo, pero desde una persona que sabe, o sea, en tu caso, y que nos puede guiar y que ha hecho análisis y que es un porcentaje real y no en la clásica noticia de Facebook que de repente es el fake news y que ya no sabes ni qué es cierto ni qué no es cierto, aunque se comente por un medio formal, de repente hasta le dudas. Es así, no, espérame, porque ya no sé qué es cierto. O escuchas un lado que sí y el otro que no. Claro. Entonces, tienes toda razón. No, ¿sí? Tienes toda razón, Alma. Puede existir una confusión entre lo que las personas
queremos que pase o pensemos que va a pasar y otra cosa es la realidad de lo que va a suceder, ¿sí? Ha habido muchas cosas durante estas semanas que nosotros hemos ido reajustando también en nuestra anticipación de las predicciones, porque en un principio pensamos que sí, bueno, tal vez iba a ser más grande el asunto de la aceptación del espacio, el trabajo desde casa. Hoy nos damos cuenta que tal vez no va a ser tan radical y que las personas tendrán que volver a una oficina. Entonces hay muchas cosas que el tiempo va respondiendo, ¿no? Y es un hecho que la oficina está para quedarse, ¿no? No, y lo que tú dijiste, ¿no? Todo lo que conlleva el que traslades la oficina a tu hogar. O sea, algo, y fíjate que es algo que jamás me había yo puesto a pensar, oye, págame el wifi, Claro, págame la renta, págame hasta los muebles de oficina, porque no es lo correcto. mismo trabajar en el comedor y que en un escritorio donde puedas poner, o la computadora, porque bueno, tu oficina allá me das una computadora, pero yo aquí en mi casa no tengo por qué tener la misma computadora. Tienes razón, es cierto, y a eso súmale el aspecto familiar, ¿no? O sea, por ejemplo, si los niños van a entrar, primero, no sabemos cuándo van a regresar al colegio, No. si cuando regresan al colegio van a regresar todos los días o va a haber días que sí, días que no. Según lo que había yo escuchado, era una semana sí, una semana no, era intercalado. Claro. Entonces, imagínate el impacto, por ejemplo, en una familia en la cual papá y mamá o los dos padres o digamos el adulto que viene a esa casa trabaje, tenga que tener los niños en casa o las semanas que el niño esté en casa o los días que el niño esté en casa sí tiene que estar en casa, pero eso implica también el reto de tengo al niño que me está brincando aquí, no me deja trabajar, no puedo ser productivo y ya me están exigiendo como si no existiera la pandemia. Parte de lo que pasó todas estas semanas es que no existía un poco más de flexibilidad en términos de si no eres productivo no pasa nada, porque estamos en tiempos difíciles y todos estamos en la misma circunstancia, etcétera, etcétera. Va a llegar un momento en el cual eso va a desaparecer. No, Van a claro, así de, no pasa nada, no pasa si no eres productivo, no pasa si no me entregas resultados, tú Claro. tranquilo, no pasa. No, eso va a empezar, va a tener que regresar a cierto rigor y normalidad en algún momento. Y cuando eso pase, pues no va a haber el pretexto de, es que tengo a mi hijo aquí brincándome encima, ¿no? Eso va a ser, estamos por ver, creo que todavía muchos más retos adelante de nosotros, ¿no? Sí, definitivamente hay un antes y un después de esta pandemia en todos los aspectos. O sea, realmente tú lo dijiste, era una transformación que la veíamos venir, sí, pero en un proceso de meses, años y que paulatinamente fuera viendo ese cambio. Pero aquí fue de 30 días, o sea, fue el cambio que Claro, esperábamos en 10 años. exacto, correcto. Entonces, sí, o sea, el paulatinamente no existió aquí, fue radicalmente. Sí, fue así, espérenme tantito porque, ¿cómo le hago? Pues hubiera sido un, un ejercicio imposible de organizar. O sea, si todos dijéramos, a ver, vamos a probar lo que significa trabajar desde casa, todos al mismo tiempo, vamos a ver si las redes de internet caseras funcionan, nunca lo hubiéramos podido hacer. O sea, nos tuvo que obligar una pandemia y eso es algo que también resultó sorprendente. Yo en lo personal pensaba que las vías de comunicación digitales iban a colapsar, porque si todo el mundo está trabajando desde casa, toda la familia está viendo Netflix, todos están haciendo Zoom calls, todos están, o sea, comiendo el ancho de banda en edificios enteros, y la verdad es que las redes aguantaron bastante bien. Sí, creo que Entonces, nada más una o dos veces colapsaron ciertas empresas sí, y ya, pero bueno, fueron 24 horas. Yo claro. creí que eso iba a ser de una semana. Creo que eso fue parte de lo que dio las señas en un inicio de decir, oye, creo que esto es algo que puede ser para siempre. O sea, creo que estoy bien trabajando desde casa, mira aquí me levanto a la hora que quiero y mi internet funciona y no se cae y puedo tener llamadas,
pero ya después de un tiempo te das cuenta que eso es lo de menos. O sea, la infraestructura tecnológica es lo de menos. Sí, totalmente. Oye, a ver, hay unas preguntas. Nos pregunta Luis Gabriel González Cotero. Con esto, ¿qué nos dices, Luis? ¿Es un asunto de triunvirato, empresa, empleado o espacio? Porque hay quienes vemos que no están totalmente preparados para trabajo en casa y otros que por su situación operacional tienen que ir a un espacio, llámese consultores, oficinas, todo eso. Gracias por la pregunta. Yo creo que no hay respuesta fácil ni única a lo que me estás preguntando, porque vuelvo al punto de que si nos hubiéramos preparado para esta pandemia, tal vez habría respuestas. El asunto es que ahorita sobre la marcha hemos tenido que encontrar las soluciones. Entonces, por ejemplo, las empresas o las industrias que son reguladas, como la financiera y la industria de salud, o los call centers donde tienen acceso a información confidencial de empleados y demás, esa industria que es regulada, yo creo que va a seguir siendo, en un inicio al menos, o por los próximos 2, 3 años, mientras existan nuevas regulaciones, van a tener que volver a un cierto modelo como el que conocían antes. Sí. Probablemente esas regulaciones vayan a empezarse a modificar a causa de nuevas tecnologías que van a empezar a surgir. Cuando mayores cambios tecnológicos o nuevas tecnologías han surgido, han sido después de tiempos de crisis. ¿Por qué? Porque viene una persona que se da cuenta de una necesidad nueva y dice, mira, en este caso, el sector financiero necesita poder trabajar de manera remota, necesitan mayor seguridad en sus equipos o X, Y, Z. Y entonces va a empezar a haber soluciones de ese tipo que tomará tiempo porque son regulaciones gubernamentales y ese tipo de cosas. En otras industrias que no están reguladas, yo creo que el empleado se está dando cuenta de que volver a lo que tenía antes no era el mejor modelo, digamos, para su vida. Entonces van a tener la opción de elegir otro trabajo o su empleador, si quiere conservarlo, a modificar sus prácticas de trabajo laborales. Okay. No creo que vaya a haber un empleador por regulaciones de salud que vaya a exigir y demandar a todos los empleados volver al espacio como se conocía antes, porque los escritorios tal vez eran de 1 metro de ancho y no pueden estar personas a menos de 1 metro unos de otros. O sea, todas las empresas en este momento están pensando cómo transformar eso. Entonces, la mayoría lo que están haciendo van a tener turnos de trabajo, ya sea por día o por semana o por horario. Hay mucha creatividad al respecto, pero eso va a permitir mayor flexibilidad en el manejo de la vida de las personas, ¿no? En sus horarios personales, horarios de convivencia familiar, etcétera, etcétera. Que es algo que estoy seguro que hoy las personas están valorando mucho que antes no se daban cuenta. Entonces, por ahí creo que puede ir la respuesta, y perdón si fui muy vago. No, está perfecto. Tenemos otra pregunta que es, Manuel Izárraga Antonio, la ciberseguridad en casa. Sí, yo que va de la mano con la pregunta anterior, o sea, vamos a tener muchos ataques, digamos, ya lo vivimos en las primeras semanas de la pandemia con el tema de Zoom, ¿no? Al grado que Zoom tuvo que contratar un nuevo jefe de seguridad y mandaron updates, etcétera, etcétera. Yo creo que es un tema de aprendizaje en casa, de qué debo de hacer, qué no debo hacer, y que las empresas instalen y controlen los equipos de los empleados para que no hagan cosas que no tienen que hacer y dar clics en links que no tienen que dar. No va a ser fácil, no anticipo que sea simple, pero es algo que va a tener que evolucionar muy rápidamente si no vamos a seguir teniendo ciberataques y ransomware y ese tipo de cosas.
Pero, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Que las empresas eviten que los empleados hagan clic en los links que no deben de hacer. Pero entonces, ¿en dónde existe una división de la vida personal y de la vida laboral en una misma computadora? Porque, bueno, vayámonos a otro tipo de tema, pero, por ejemplo, un empleado en su casa, pues, puede ver pornografía y en la empresa obviamente no. Pero esos links luego traen muchísimos hackers, muchísimas cosas. Entonces, ¿cómo lo logras dividir eso de, bueno, yo pues, tengo una vida privada y puedo meterme al portal que yo quiera y no debe de afectar mi vida laboral? Yo creo que tiene que ver con quién es el dueño del equipo. Y me estoy metiendo en un tema que ya no es mi expertise, pero yo te diría, si yo tengo la computadora, esta que tengo enfrente de mí, es propiedad de la empresa para la que trabajo. Que yo haga cosas personales en esta computadora, tienen que cumplir dentro de un marco regulatorio que la empresa me permita. O sea, yo aquí puedo ver mis correos personales. Sí, eso no me lo prohíbe mi empresa. Sin embargo, me prohíbe entrar a sitios de apuestas, por ejemplo. Entonces, sitios de apuestas en mi computadora están bloqueados. No los puedo ver. Cuando yo recibo un email externo, de fuera de mi empresa, me aparece una leyenda que dice, cuidado con los links que aparezcan en este email, es de una empresa, es de un contacto externo. Entonces, ten cuidado. Entonces, hay medidas, unas precautorias, otras que son tajantes, de decir, esto no se puede. Entonces, ahora, si la computadora es tuya, bueno, haz lo que quieras. Si la empresa te da permiso de entrar a sus sistemas desde tu equipo personal, ese es un riesgo que la empresa está corriendo. ¿Qué es lo que estabas diciendo anteriormente? Correcto. Hay, o sea, muchos, pues no es como que se llevaron la computadora de la empresa a su casa. Entonces están laborando desde su computadora personal, tablet, celular, lo que sea. Entonces claro, es un riesgo que la empresa está jugando totalmente. O sea, si las empresas quieren que los empleados trabajen de manera remota, tienen que tener equipos. O sea, si no... Para que haya esa división. Sí, correcto. Ok, va perfecto, Luis. Pues Luis, terminamos con las preguntas. En verdad, nos encantó tenerte aquí. O sea, creo que disipaste muchísimas dudas que había alrededor de el trabajo, qué iba a pasar, para dónde va toda esta transformación como tal, tú lo dijiste, porque es transformación de la mano de adaptación, porque nos hemos ido adaptando a todos estos cambios que han sido de manera demasiado rápida y que también nos ha costado mucho trabajo. Entonces, gracias por tu plática, gracias por tu orientación, sobre todo por tu tiempo, y pues esperemos que sea la primera de muchas veces que te tengamos por aquí dándonos estos webinars online. Gracias, Alma, y gracias a ellos, Offices. Saludos para todos. Gracias. ¿Tienes redes sociales? Sí, le estaba compartiendo en mi pantalla, les vuelvo a compartir mi link, hay un código QR a mi LinkedIn. Ok. Si lo quieren escanear ahí con su teléfono celular, ahí lo pueden hacer. Ok, bueno, pues están viendo aquí el QR de Luis Pérez, entonces escanéenlo, ahí están aparte los otros links de la página, el número, mail para que lo contacten y entonces ya, si tienen más dudas, más preguntas, si quieren saber muchísimo más, sigan a Luis en LinkedIn y ahí ya no hay pierde. Y bueno, a todos los que se conectaron el día de hoy aquí en este webinar online, muchas gracias por compartir este lunes con nosotros. Esperamos que les haya servido muchísimo. Y bueno, recuerden que toda esta semana vamos a tener más webinars. Tenemos hoy día lunes, el miércoles y el viernes. El día miércoles son 2. Si ustedes quieren saber de qué se trata, recuerden seguirnos en @iOSoffices y en mi Instagram también, @almalunap, que ahí también voy subiendo los diferentes webinars de la semana. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros nuevamente. Gracias a todos ustedes que se han conectado. Que tengan excelente término de día y nos vemos el día miércoles. Un beso y un abrazo.